encima de los demás textos de la Biblia. La violación permanece, pastor, en la mente de ellos. Le dejo el último comentario con las versiones y lo espero por aquí en la siguiente edición de aquellas palabritas bíblicas. Cambio. Pero que den una chancita, pastor, porque el programa está buenísimo. Adelante, pastor David. Saludo, mi querido hermano Servín. Sí, ya para terminar, muchas gracias, pastor Gamaliel, por darme esta posibilidad de cierre también. Claro, siendo fiel al texto deberían mantener la misma idea del principio, pero esto sería muy escandaloso, muy escandaloso. ¿Cómo hubieran traducido Hechos 13:2? Como hubieran dicho, la fuerza activa de Dios habló por Dios, o Dios le mandó a la fuerza activa que hable, o Jehová utilizó la fuerza activa para decirles, porque no estaba. Se ha caído, pastor. Jehová utilizó la fuerza activa para decirles. Ahí se cayó. Cambio. Sí, y no fueron fiel al texto, ¿no? Al texto que al principio habían traducido, o mejor dicho, no hicieron traducción para nada, ni siquiera receptus, ni siquiera menos crítico, porque el crítico te permite tener la idea correcta, ¿verdad? Entonces hubieran traducido de otra manera. Bien, para terminar, le decía que vamos a ver si no se corta la internet. Aparece la palabra Kodesh, ahí en su Santo Espíritu hicieron enojar. Aparece la palabra en hebreo Kodesh, que es lugar o cosa sagrada, sagrados, santidad, cosa delicada, lugar sagrado, santificar o santidad, lugar santísimo, cosa, día, lugar, santo o santuario. Está refiriéndose a los santos de Dios. Dice que hicieron enojar su santo o sagrado espíritu, y aparece claramente en espíritu la palabra Ruach, ¿sí? Que es viento, aliento, todas las acepciones, y mire, son aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano o viento. Pero aquí claramente está hablando de ese viento santo, sagrado de Dios, que es su mismo espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ello. Así que lo mantienen en la misma forma, sin seguir la otra, pero como está aplicado al principio, plasmada o acuñada, como decía usted, la idea primaria, ya donde lean esto, tienen la idea plasmada de que es impersonal y que está fuera y separado de Dios. Es algún objeto que Dios utiliza para llevar a cabo sus planes. Lo mismo ocurre con la palabra. Es algo que Dios utilizó, o en todo caso, tomando literalmente su doctrina, Dios creó a la palabra para después con la palabra hacer todas las demás cosas. ¿Con qué creó la palabra? No sabemos, porque dice que todo lo que vemos fue creado, sea visible o invisible, tronos, principados, reinos, lo que fuera, potestades, fue creado por la palabra, y sin la palabra nada hubiera sido o existido. Así que ahí es donde tenemos unos graves problemas teológicos, ya en los primeros textos torcidos y luego arreglados varias veces, pero que cuesta más arreglarlo, y que se critica al texto Receptus, cuando el texto Receptus pasó por estas etapas y tuvo consultas de la gente erudita de aquel entonces de la idea correcta. Recuerde que existían los intérpretes de la ley para el Antiguo Testamento, y ellos sabían leer la intención correcta del texto, no solo porque el idioma transmite la idea correcta, sino que las costumbres también pueden mantenerse y mantener las ideas correctas. Doy un ejemplo y cierro. Cuando Pablo menciona, creo que en el capítulo 3 de Romanos, dice que, en la versión K2 dice que Elohim puso a Yeshua como porá, por nuestros pecados, y en la versión Reina Valera, como las demás castellanas, dice que lo puso en propiciación, que Dios puso a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Para nosotros propiciación es rescate, es haber pagado por nosotros, que dio su vida por nosotros, y lo entendemos. Pero para la idea de un hebreo, si se convierte a Cristo, va a notar que el Dios Altísimo puso a Jesús, lo puso allí
como tapa de misericordia, que era la tapa de aquella arca, donde el sacerdote venía y ofrecía una vez al año sangre inocente, daba sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines, y solo por ese sacrificio Dios podía hablarle a Moisés o acercarse el hombre a Dios sin que la justicia de Dios que estaba debajo lo matase, sino que Dios podía hablar por medio de un sacrificio, de un que pagó, de una sangre inocente, de una tapa de misericordia, lo cual es el propiciatorio y la propiciación. Por eso tener la idea de aquellos copistas y cuál era la idea original, tal vez nos ilustre y nos muestre que cuán grande y maravillosa es la gracia y que nada pudimos hacer nosotros. Todo Dios lo planeó de antemano. No existe ninguna forma y método para tratar de ganar el brazo a Dios y que Él nos introduzca en un reino porque lo vencimos, nos portamos bien. Cambio. Pastor, ha estado tremendo el programa, le agradezco mucho su disposición. Le propongo este formato. Tráiganos más información para el siguiente programa sobre el texto Receptus y también sobre el texto crítico, sus diferencias, por qué surge uno, por qué surge el otro. Y vamos a seguir comentando sobre una base histórica. Y el punto número 2 del esquema sería ceñirnos, pastor, a este planteamiento doctrinal preconcebido para editar esta Biblia, que ellos mismos reconocen los puntos que les interesa destacar, reconocen corchetes introducidos, reconocen notas tendenciosas o que llevan una tendencia doctrinal. Por supuesto que hay muchos, son innumerables los textos, hay curiosidades en esta Biblia, pastor, que me gustaría comentar. Se le cortó a usted o se empezó a mí, pastor, en el último comentario en la mitad ahí. Adelante, cambio. Correcto, pastor. Le decía que son innumerables los textos curiosos que han sido movidos. Hay muchas curiosidades, pero ¿qué le parece si abordamos los puntos que ellos mismos admiten haber puesto como importantes y que influenciaron su traducción, para después considerar todas las demás curiosidades que hay en la Biblia de los Testigos de Jehová? Esto tiene que ver precisamente con la diferencia entre Jehová y Jesús, con la negación de lo que es el Espíritu Santo como Dios mismo, como la cuestión esto de los muertos, el alma y todo lo que ellos mencionaron en la propia introducción. Pastor, me gustaría contar con usted pronto en un próximo programa. Le agradezco mucho su tiempo y reconozco la habilidad que usted tiene para comentar, incluso habiéndolo agarrado a quemarropa, pastor. Muchas gracias por su esfuerzo y usted verá esta grabación en YouTube. Dios le bendiga. Cambio. Muchas gracias, Pastor Gamaliel. Para mí fue un privilegio y va a ser un honor volvernos a encontrar con estas palabritas de la Biblia. Y gracias a todos los que participaron y escucharon. Y pido disculpas por mi garganta un poco tomada, por la falta de claridad en la voz. Es un poco porque utilizamos mucho la garganta diariamente. Así que bendiciones para todos y nos encontramos. Cambio. Si ustedes quieren hacer una pregunta, hermanos, si la pregunta resulta interesante, va a ir en la grabación. Así que micrófonos libres. Ahí está, todavía no se ha ido Rabbi Pastor. Adelante, cambio. Pues, por razón ellos siempre hablan de esa fuerza activa y realmente esto puede ser es una blasfemia, ¿no? Es algo que totalmente hace a un lado la personalidad del Espíritu Santo. Cambio. Pastor, ¿es blasfemia poner fuerza activa, hablar de fuerza activa? Pregunta José Servín. Adelante, pastor, cambio. José, dejamos la pregunta para el siguiente programa, la anoté para que nos acompañes y la formules y escuchar la opinión de Rabbi Pastor. Probablemente se ocupó, y también a mi esposa me está llamando al desayuno
Qué bueno que participaste, José. Dimos un espacio, pero parece que no había mucha, o los hermanos estaban atentos. Dios les bendiga, hagan buen uso del canal y quedamos a la escucha. Cambio. Sí, pastor, muchas gracias. A mover el bigotín, se ha dicho. A mover el bigotito. Sí. Bendiciones, estuvo bien interesante. Hoy sí entendí muchas cosas. Hoy sí comprendí muchas cosas. Y dije, bueno, usted sigue moviendo el bigotito y yo aquí estoy. Entendí muchas cosas, cómo realmente la Biblia y está afectado en todo testigo, porque todo testigo no reconoce la personalidad del Espíritu Santo. No lo reconoce como una fuerza activa. Y creo que esto mismo cree aquel que los alcohólicos anónimos. Estará relacionado estas personas que están alcohólicos anónimos porque ellos creen en una fuerza activa. Cambio. Disculpen mis hermanos, no podía aplanar, escuché la pregunta por la mitad, pero debo decirle que no, directamente no podía yo decir que es blasfemia, una interpretación lateral, incorrecta, no podía decir que es directa blasfemia. La blasfemia me parece que está directamente relacionada con un insulto, como un rechazo total a la voz del Espíritu y a la oportunidad del Espíritu de salvación y de convencernos de pecado, ¿no? Eso sería lo más puntual. Creo que lo otro es periférico, orilla algunas cuestiones de error teológico, pero no podría yo acusar directamente de blasfemia. Me parece que es más grave, ¿no? Cambio. Qué buen chiste, José. Has dado un buen chiste. Te vamos a aplaudir. Pero, pastor, por ejemplo, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, si niegan la presencia del Espíritu, entonces ellos no creen en la salvación. No creen en la salvación totalmente. Ellos creen que por las obras que ellos hagan, o sea, ellos van a salvar. ¿O cuál es la situación? Porque es el Espíritu que convence del pecado a través de la palabra. También. Están rechazando la personalidad de Dios. Y no pueden estar siendo guiados por el Espíritu porque rechazan al Espíritu y el Espíritu no los redarguye, no los guía. ¿Por qué? Porque lo toman como la electricidad de Dios, ¿no? Lástimamente, así es, cambio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos y bendiciones, hermano Nico, Pastor Sergio. Bendiciones a todos. Pastor Sergio, una pregunta sencilla. Supongamos que en este caso usted está enseñando algo y lo que usted está enseñando en este momento, que está en base a la palabra, yo digo que su enseñanza es una enseñanza dictada por demonios y acredito que a quien le está guiando a usted es un demonio. Pregunto, si tomamos como base, texto base, Mateos capítulo 12, la blasfemia con el Espíritu Santo, hacia el Espíritu Santo, lo que yo haría en este caso, en el caso de ejemplar, ¿no? Si lo hiciese, ¿sería considerada una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cambio? Creo que sí, que si le doy atribución a los demonios, sí, me estaría pasando lo que les pasó a los fariseos, escribas, que atribuían que las obras de Cristo, los milagros, eran por el poder de Belcebú. Si no sale alguien de esa conducta, porque hay que ver quién lo hace desde la ignorancia, e ignora todo, ¿verdad? Entonces, si se arrepiente, podría tener la oportunidad del perdón de los pecados, porque blasfemar, propiamente dicho, tiene que ser alguien con mucho conocimiento del tema, y creo que es igual estaría atribuyendo como obra de demonios a
la enseñanza de la Escritura, así que estaría realmente infringiendo, me parece, y entrando en el área de lo que sería la blasfemia, ¿no? Es un rechazo total al Espíritu, por lo tanto esa condición o estado no puede ser perdonado a menos que medie allí el arrepentimiento, que por ende es el juicio de Dios y la muerte. O sea que tiene que haber muerte para que es la única oportunidad de salir de esa posición, ¿verdad? Cambio. Los que no creen en la manifestación del Espíritu Santo, bueno, o hasta en dones y todo esto, muchas religiones, muchas denominaciones, aún hasta cristianas, ¿no? He escuchado por ahí algunos apostólicos unicitarios, ¿no? Tal vez son tradicionales. Pero la mayoría, testigos de Jehová, o sea, los he escuchado que dicen cuando se hace un milagro, cuando es obra después del Espíritu Santo, se le acreditan a los demonios. Y ahí está el problema. Dicen, el diablo también hace milagros. Y en la Biblia, ¿dónde dice que el diablo hace milagros? ¿En dónde dice? Entonces ahí está el gran problema de estas personas. Cambio. Y a los que adoran dioses de 3 cabezas pecan contra el Espíritu Santo. Cambio. Bueno, como siempre, el neófito de Pedro Éufrates. Pastor Sergio, voy a ser más puntual, ¿no es cierto?, con referente a esto de la doctrina. Supongamos que alguien blasfema contra el Espíritu Santo. Vamos a tomar el hecho bíblico de Mateo capítulo 31. Y en Mateo capítulo 31, Mateo capítulo 12, en esta blasfemia, había que hacer 2 preguntas. Número 1, ¿blasfemaron los fariseos contra el Espíritu Santo? Número 1. Número 2, había que, una vez determinado si blasfemaron o no, tendría que haberse si estas personas tendrían perdón, tomando como base estos versículos. Así que ahí estarían las 2 preguntas, Pastor Sergio. ¿Estos fariseos tenían otra posibilidad de perdón? Porque Cristo dice: el que blasfemó está frito. El que blasfemó contra el Espíritu Santo está frito. Que se puede blasfemar contra el Padre, se puede blasfemar contra el Hijo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo está frito en términos sencillos. Cambio. Claro, está clarísimo. Ellos, en la posición que están, creo que están resistiendo al Espíritu de Dios, que estaba en el Cristo, que hacía que hablara la palabra de Dios, pero en cierta forma atacaban su persona, la personalidad, la persona del Hijo, tanto del Hijo del Hombre como del Hijo de Dios. Estaban atacando su persona, así que como todavía no se había llevado a cabo y completado la obra que vino a hacer el Señor, creo que todavía había oportunidad para ellos. Podríamos decir que en ese contexto ellos estaban resistiendo a la voz del Espíritu y blasfemando contra el Hijo. Por eso el Señor le dice que quien blasfemare contra el Hijo será perdonado, pero contra el Espíritu no. No sé si se le cortó, Pastor Sergio, o se me cortó a mí. Queda ahí la segunda pregunta. Está claro que ellos blasfemaron. Ahora, ¿hay second chance, segunda chance? ¿O realmente ellos están en the hell, en el infierno? Cambia. Para mí, en el contexto, decía yo, histórico del Evangelio según San Mateo, para ellos había chance. Para mí todavía estaban en lo que se llama una resistencia al Espíritu Santo, porque estaban acusando al Hijo. Pero cuando la obra del Espíritu Santo se hace plena, esto llámese Pentecostés en adelante, quien resiste a esa obra o blasfema, sencillamente está perdiendo la oportunidad de perdón. Creo que eso tendríamos que revisar la interpretación correcta. Está perdiendo la oportunidad de reconciliación, de perdón de pecados y de justicia otorgada. Por lo tanto, si no se tienen esas características, no hay salvación, permanece en muerte, o sea que sigue condenado y queda bajo la ira de Dios, conforme San Juan 3, 17, 18 y 19, creo por ahí, Cambio. Bueno, no sé si se le cortó a usted, Pastor Sergio, se me cayó a mí. Adelante, cambio.
revise ahí, parece que se le cayó porque aquí me quedó el audio completo, no tuve interrupción, por lo menos en la internet. Por ahí tuvo una bajada de frecuencia por allí. No sé si escuchaba mi último comentario, cambió. Se entendía bastante bien, se entendía. Pensaba que se le había caído, ¿no? Entonces, lo que decía Pastor Sergio, acá hay otra pregunta importante. Esta es la última que le hago. Y estos son casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar 3 casos. Uno que pasó acá en el canal y otro que ha pasado en canales de YouTube público. Bien, en los canales de YouTube público, MacArthur, quien es un aférrimo defensor del cesacionalismo, MacArthur ha calificado que todos estos movimientos, sanidades, lenguas, señales y prodigios, echar afuera demonios, son obra de demonios. Así literalmente, MacArthur calificó esto. Hay que responder 2 cosas. ¿Blasfemó MacArthur en contra del Espíritu Santo? No estamos hablando de las cosas falsas, sino de lo verdadero. Él englobó todo, metió todo en un solo saco y ahí dijo que todo era obra de demonios. El siguiente de estos ejemplos, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la gente que ha hablado en contra de Benny Hinn y en contra de, vamos a hablar de, ¿cómo se llama Cash Luna. También mucha gente ha dicho que todo lo que hace Cash Luna pertenece a demonios. Ha metido todo lo que es la manifestación o todo lo que hace Cash Luna es de demonios. Y el tercer ejemplo ocurrió acá en el canal. 2 personajes. Pedro Éufrate de Valencia, España, y Rafael in Medicina de Dios. Bien, en el caso del intestigo de Jehová, como Pedro, y del in Medicina de Dios, Rafael, los dos, yo le hice 2 preguntas, hice unas declaraciones bíblicas, y si estas declaraciones que yo hacía estaban motivadas por demonios o estaban motivadas por el Espíritu Santo. Bueno, los dos dijeron que eran por demonios. En estos 3 casos que he colocado, los de MacArthur, los que han hecho en contra de Benny Hinn y Gigi Ávila, incluso los que hicieron contra mí estos 2 personajes, ¿no es cierto? Pero en realidad no se lo hicieron a mí, se lo hicieron a quien habita en mí y quien enseñaba las declaraciones. Primero, ¿blasfemaron contra el Espíritu Santo estos 3 ejemplos? Y segundo, ¿hay alguno de estos 3 ejemplos que no tenga perdón? ¿O los 3 ejemplos ya están fritos? Adelante, Cambio. Bueno, las 3 cosas. Me apena que MacArthur, me imagino que usted se refiere a comentarista bíblico, exegético, cristiano. Si él tiene un énfasis doctrinal y le parece correcto, no debería calificar toda la obra de Dios como obra de demonios, ¿no? Lo han reconocido hasta la misma Iglesia Católica en el Vaticano II, 1970 o un poquito antes, que la obra evangélica o del grupo separado protestante ha sido reconocida como obra del Espíritu Santo cuando anteriormente era solamente herejía. No debemos ser tan tremendos y rápidos en calificar porque estamos blasfemando contra el Espíritu, ¿no? Calificando todo de demonios, lo que yo no entiendo, no comprendo o no puedo ver, ¿verdad? Por lo tanto, a veces puedo calificar de ignorancia, de un rechazo al Espíritu, pero creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos caer en esa tremenda torpeza de blasfemar contra el Espíritu, ¿verdad? No me pongo yo en la camiseta de tratar de demonios a los que creen diferente, llámese inclusive los testigos de Jehová. Sé cuál es su intención, sé que es una religión más bien gnóstica que tiene la intención de que todo lo que el hombre puede hacer para agradar a Dios, y etcétera, etcétera, pero tenemos que tener mucho cuidado, me parece. Pero si alguien acusa a la obra de Dios o la enseñanza bíblica como obra de demonios, bueno, el tal está rechazando la obra de Dios. Así que yo tengo una idea de la blasfemia del Espíritu, no tanto de hecho y de palabra, sino de posición. Es una posición que me aleja de la oportunidad que Dios me da. Entonces ya estoy descalificado. Sí, es una pena que alguien en un momento de tanta
euforia, califique así, no debería tener temor de Dios al utilizar en las palabras. Me parece que falta de prudencia, de conocimiento, que nos puede llevar a una situación así. Como también he escuchado entre grupos cristianos donde han dado que cualquier cosa que alguien no entendió la calificó de obra de demonio, ¿no? Desde las más sencillas hasta las más complejas. Y creo que es una liviandad de lengua que tenemos que no refrenamos, ¿no? Pero creo que es muy grave calificar el trabajo y la obra de Dios a través de distintas y multiforme gracia, y calificarla como obra de demonio me parece muy grave. Cambio. Aunque la escritura sí dice, no, sí habla de doctrina de demonios a las 7 iglesias, pero bueno, va conforme, si está en la doctrina o si está conforme a la base de la doctrina, no de la Biblia, si no, pues sí es doctrina de demonios. Pero las manifestaciones, los dones, las sanaciones, todos esas cosas, pues ahí es otro punto, no cambio. Muy buenas tardes al canal de la congregación. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones desde España para vosotros, en el nombre del Señor. Soy el hermano Tony, de aquí, de Cataluña, Barcelona. Bendiciones en el nombre de Cristo. Amén, amén. Dejen de adorar el Dios de 3 cabezas, arrepiéntanse y adoren a Jehová. Buenas tardes, Pedro. Mira, yo estoy desayunando, solamente una preguntita, Pedro. A ti como simpatizante de los Testigos de Jehová. Yo creo que debes de estar enterado que hasta 1950 sale la primera traducción de los Testigos de la Biblia y por primera vez se lee la fuerza activa en un texto cambiado. Antes de 1950 no se hablaba de la famosa fuerza activa, se hablaba del Espíritu de Dios. Pedro, antes de 1950, ¿por qué no se mencionaba la fuerza activa, sino que se usaba la versión protestante del rey Jacobo? ¿Dónde estaba ese concepto entonces, Pedro? ¿Por qué surge hasta 1950? Cambio. Yo sinceramente la fecha no la sé, Gamaliel, pero de todas maneras es una definición más explícita. No deja de ser el Espíritu Santo, no deja de serlo, pero es que el Espíritu Santo una fuerza, un poder. Lo que pasa es que a unos parece que le hace gracia eso, ¿no? Pero bueno, de algo se tienen que reír, pero yo les instaría a eso, por lo menos a segundo que aprendiera un poquito las escrituras antes de condenar a la gente. Pero es una definición más explícita para que se entienda mejor, simplemente. Pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, que lo va a negar. Cambio. Bueno, no contestaste mi pregunta. Antes de 1950 se usaba la versión King James, allá los americanos, los testigos. ¿Dónde estaba entonces esa frasecita, la fuerza activa? No existía. ¿Por qué no existía? Es la pregunta. ¿Por qué llegó a ser acuñada hasta 1950? Cambio. Yo no sé por qué en esa fecha exactamente, Gamaliel, porque lo que te puedo decir es cuando salió esta versión, pues como textos más explícitos que se entiendan mejor, porque todas las Biblias no dejarán de reconocer que en los textos no ponen lo mismo, no están escritos igual. Una cosa es decir, Pedro y Gamaliel bajaron la calle abajo más un café. Puede ser que diga, Gamaliel y Pedro anduvieron por la calle y fueron a tomar un café. No está ahí puesto igual, pero realmente lo mismo. Quiero decir que es la Biblia para entenderla, la mejor entendida, la mejor leída. Está reconocido para entender mejor, pero no quiere decir que eso no sea el Espíritu Santo de Dios, para nada. Si dijera, no lo es, ahora es una fuerza activa, pero Espíritu Santo no es. Esto sería otra cosa. Pero la fuerza poderosa de Dios no es una fuerza en actividad o no. Yo haría esa pregunta. ¿Por qué esa fecha? Yo no lo sé, Gamaliel, si no te contestaría. Pero no sé la pregunta, si podrás contestarme, Gamaliel, si eso es una fuerza, un poder en acción o no, o es inerte, preguntaría yo. Cambio.
Perdón, Pastor Gamaliel. Pedito, lo único que yo decía es que si fueran leal al texto deberían haber traducido con mucha abundancia la palabra que estaba allí y haber sido fiel al texto, ya que se alude a ser tan fiel al texto. Pero de todas maneras me da gusto escucharte hablar aquí tranquilo. Sabes que te aprecio y creo que eres un hombre que puedes ver mucho que compartir y dar cuando se te trata con amor, correctamente. Por eso yo te tengo un aprecio, porque eres alguien que por las buenas puede dar mucho y puede dar mucho de lo que piensa, y también creo que cuando entra en ese sentido puede descubrir muchas cosas. Desde hace 4 años atrás aquí, Pedro, te he visto por lo menos descubrir muchas cosas en la Escritura, y si la pudiste aplicar a tu vida o reconocerla, no lo sé, pero lo que veo es que por lo menos has observado más la Escritura, ¿no? Así que creo que eres valioso siempre y cuando se te trate con cariño, ¿verdad? Así que te mando un abrazo. Aquí ya trabajando en Buenos Aires, un día de calor como de 27, 28 grados, cambio. Oh, qué bueno que entró Rabí, y enseguida le dejo el cambio a Rodrigo. Me da gusto que digas no sé, Pedro. No sé por qué surge hasta el 50 la frase tan gastada, la fuerza activa de Jehová. Pero me parece muy mal que tú, como simpatizante de los testigos de Jehová, digas fuerza activa, fuerza activa, fuerza activa, y no sepas el trasfondo, el origen y el por qué surge hasta 1950. Y ahora contesto a tu pregunta. ¿Acaso el Espíritu Santo no es una fuerza activa? Yo te diría, para mí, la definición de Espíritu Santo está en la Biblia. Yo no puedo decir que sea una fuerza, porque al hablar fuerza no veo ningún vocablo hebreo ni griego para tratar de asociarlo con el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Esa es su misma definición. De hecho, Pedro, la Biblia te está hablando de un mundo desconocido para la mente, definitivamente. Entonces yo acepto lo que dice la Biblia y acepto lo que creían los testigos de Jehová antes de 1950, cuando leían el Espíritu de Dios se movía, versión King James, que tradujeron y distribuyeron, pero que acuñaron una frase porque así convenía a sus intereses doctrinales. Entonces, Pedro, si yo aceptara esta definición de los testigos de Jehová que se inventaron en 1950, en San Juan 4:24 se lee Dios es espíritu, y para mí no sería sería totalmente incorrecto leer Dios es una fuerza activa. Eso sería para mí violar las Escrituras, Pedro. Te dejo el cambio, Rodrigo. Sí, como algo tan bueno y tan perfecto tiene que ser revisado otra vez y volver a textos traducidos como se traducían antes. Tengo muchas ganas de esperar que Pastor John Paul dijo que ya la tiene la versión, y vamos a sentarnos un día de estos a hacer una... Se cayó Rodrigo y enseguida quiere entrar ahí Jesús Ornelas, a ver, en orden, y también, claro, Pedro va a tener su cambio. Sí, muchos testigos y gente que no sabe la defiende a capa y espada sin saber lo que defiende. Mucha gente dice que es una traducción correcta, muchos eruditos. Bueno, esto demuestra, esta última revisión, que todos esos dichos no valieron de nada, porque hoy nuevamente están cambiando la traducción. Hay que revisarla completa, es una revisión completa de la nueva versión. Eso en primer lugar. Y lo segundo, el que sabe, estudiado un poco, sabe que el texto está adulterado. Y está adulterado porque no se ha pegado a las traducciones posibles de las palabras para traducirlas, y se ha metido una filosofía. Entonces, ¿cuándo se mete una filosofía? Cuando yo pienso que algo es de tal o cual manera, y ya no respeto lo que dice el texto para poder traducirlo claramente sin meterme yo en el medio, sino que meto lo que yo creo, lo que a mí me parece, y termino traduciendo lo que yo pienso y no lo que las palabras me proponen para que ellas sean traducidas por ella misma.
Entonces, no hay tal trabajo de exégesis ni fidelidad al texto, lejos de la verdad, claro, para que saben de qué se está hablando, lo que conocen del tema. El que no simplemente habla y habla y repite sin saber nada de lo que dice. Típico de los neófitos. Cambio. Bueno, pues a mí más que nada me gustaría hacer una pregunta a Pedro. Y esto es de que se refiere él a que ha sido reconocida la traducción de Nuevo Mundo como una traducción reconocida. No te he entendido. De aquí estaba leyendo. A ver, te quería contestar. Has dicho que no es un poder, el poder Dios. Entonces dices que no. Entonces lo que pone aquí en Primera de Corintios 1:18 al 25, aquí que dice en el 18, dice, porque la palabra cruz es locura a los que le piden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. ¿No es un poder? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo dices que no lo es? Cambio. Pastor Gamaliel, adelante. Bueno, otra vez Pedro tomando un texto fuera de contexto. Ahí no dice que es el Espíritu Santo. Ahí habla que en nosotros actúa el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Los dones relatados en los versículos anteriores. Poder de Dios, entregado a la iglesia. Pero bueno, Pastor Gamaliel, adelante, cambio. Sí, exactamente, profesor. En primer lugar, Pedro, me cambiaste de la palabra fuerza activa a poder. Es la primera vez que lo mencionas y no era nuestro planteamiento. Estamos hablando de la expresión fuerza activa, que apareció en 1950 y que antes no existía más que en la jerga que se estaba desarrollando para negar la doctrina de la divinidad tal y como está expuesta en la Biblia.